Vale, pues vamos a hacer este examencillo de laboratorio que es el del 2013 al 2014, el cual está bastante completo y creo que merece la pena hacer. No obstante, este examen de laboratorio dejaban en torno a 3 horas para realizarlo, las cuales no vamos a tener nosotros, y por eso va a ser bastante más corto el examen y por tanto más sencillo. Aquí al fin y al cabo, pues muchas cosas no he hecho porque me parecen que es más de programación en C. Mm, bueno, vamos a leerlo. Te dicen que hagamos un programa en el cual se calcule constantemente el máximo común divisor de dos números. Bien, entonces para eso pues necesitaremos calcular previamente los primos, ¿no? O un listado de primos. Y luego sacar un listado de los factores de esos números. Aquí, por ejemplo, nos ponen que sería, eh, pues en el caso del 50 pues 2 por 5 por 5, es decir, sería dos veces un 5 y una vez un 2. Y el sistema tendrá el siguiente funcionamiento. Tiene que estar funcionando constantemente. O sea, lo de calcular el máximo común divisor. ¿Vale? Luego, cuando se produzca un flanco de bajada, se deberán obtener los dos números de los 8 bits menos significativos del puerto 0 y del puerto 2. Es decir, los dos números a los cuales voy a calcular el máximo común divisor, pues los voy a sacar del de los puertos 0 y del puerto 2, de los 8 bits más pequeños. Y cuando se haya obtenido el máximo común divisor, pues el resultado se pondrá entre los bits 16 al 23 del puerto 0 y se escribirá un 1 en el pin 28 del puerto 4. La frecuencia a la cual se tienen que ejecutar las instrucciones es a 100 MHz y el tamaño de las variables tendrá que ser lo mínimo posible. Bueno, como esto está ya por defecto, o bueno, lo vamos a tener así en cuenta, pero no hay que programar nada, pues solamente nos tenemos que fijar en el resto de condiciones, ¿vale? Que el resto de condiciones es que los números de dónde me los saco. Los números me los saco de los 8 bits menos significativos del puerto 0 y del 2. Vale. Y luego, cuando se haya obtenido el máximo común divisor, el resultado se escribirá en el puerto 0 en las patillas del 16 al 23. Y se escribirá un 1 en el pin 28 del puerto 4. También es importante que se produzca luego del flanco de bajada. Y también es importante que siempre se van a realizar los cálculos de máximo común divisor. Vale, y nos dicen que planteemos hacer el ejercicio mediante tres hilos. Un hilo en el cual que tras el flanco de bajada, el hilo realiza la representación del primer número en sus factores. ¿Vale? Y tras el flanco de bajada, el hilo 2 realice el segundo número con sus factores primos. Y luego el hilo 3 se encargará de realizar el cálculo del máximo común divisor de los números, así como de anunciar que se tiene el resultado manejando el pin 28 del puerto 4. Todos los hilos tendrán la misma prioridad. Aquí lo que he hecho está un poco pocho. O sea, no ni de coña es el resultado final. Pero al ser tan largo, pues más o menos sirve para que nos demos cuenta de lo más importante a lo que tenemos que llegar. Aquí ni siquiera he hecho una función para crear primos. O sea, no he creado una función para crearme la array de primos, pero en todo caso sí que habría que creársela. Y bueno, eso ya es como la práctica 2 del laboratorio que hicimos todos y pues bueno, no era complicada. Luego he creado dos arrays que son para guardar los factores de cada número. ¿Qué es esto? Pues que si yo tengo, por ejemplo, el número
el número 12, que es igual a 3 por 2 al cuadrado, pues si yo tengo que mi lista de primos es primero el 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7, bla, 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 los factores del número 12, en este caso, pues sería 2, 1, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Y para el segundo número, imaginemos que el 25, que es 5 al cuadrado, pues el listado de factores para ese número va a ser el 0, 0, 2, 0, 0, 0. Bueno, ¿para qué yo tengo este listado de factores y para qué lo voy a usar? Pues bueno, para las distintas condiciones que tenga el enunciado, ¿vale? Luego, y como nos piden que hagamos la aplicación con 3 hilos, pues he definido he creado identificadores para 3 hilos, en el cual uno de ellos voy a considerar que es el main de por sí, que es el que se crea siempre, y luego otros dos los creo yo independientes, ¿vale? Que van a ser las funciones hilo 1 e hilo 2. Bueno, aquí en esta línea creo los identificativos y aquí es donde creo las definiciones de las funciones hilo 1 e hilo 2. Digo que son hilos. También me creo unas variables, por así decirlo, auxiliares, que son correspondientes a lo que vale cada número. En plan, el primer número pues se va a guardar en número 1 y el segundo número se va a guardar en num2. La variable listo es para saber si se ha terminado de calcular el máximo común divisor o no. Pero bueno, son chorradas. Bueno, algo que nos dicen que es importante es que estos hilos, las acciones de estos hilos, se realizan tras un flanco de bajada en la interrupción externa 0. Y tras el flanco de bajada en la interrupción externa 0, se obtienen los números num1 y num2. Es decir, antes de nada, primero tendremos que hacer que se pueda producir una interrupción externa por flanco de bajada. Y es de aquí, si nos fijamos en el main, que entra la función configuración. En la función configuración, lo que vamos a hacer va a ser habilitar el aim 0. Vamos a decir que el aim 0 se va a generar por un flanco de bajada. También vamos a seleccionar qué patillas son entrada, cuáles son de salida y cuáles van a actuar como interrupciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ¿por qué he puesto esta sintaxis tan rara de void barra baja svc1 configuración void? Pues porque las funciones que voy a utilizar, muchas, más bien el xmodel y el xpolar, son registros que solamente puedo acceder mediante el modo privilegiado. Entonces es por eso que tenemos que llamar al sistema operativo para que las ejecute. Nosotros no las podemos ejecutar y es por eso que tenemos que poner esta sintaxis en concreto con lo que estoy señalizando, esto, ¿vale? Se llama esto a llamada al supervisor y básicamente lo que hago es que las siguientes líneas a ejecutar van a estar en modo privilegiado. Bueno, en esta línea aquí en particular pongo la patilla de la interrupción aim 0 como interrupción. Es decir, que esa patilla, si recibe un flanco o recibe una tensión, que pueda producirse una interrupción a partir de esa patilla. Y luego el xmode nos dice que va a trabajar a partir de flanco. Haría falta también el spolar para indicar que es por un flanco de bajada, pero en sí no hace falta porque ya por defecto se considera por bajada, entonces no hace falta modificarlo. Aquí lo del fiodir, etcétera, simplemente es para decir qué patillas van a estar en escritura. En este caso, como nos piden que el resultado del máximo común divisor
lo escribamos entre los bits 16 al 23, pues por eso pongo estas patillas en modo escritura, ¿vale? Ah, y también aquí habilito la función EIN0, ¿vale? Bueno, teniendo eso en cuenta, pues ya podemos borrar un poco esto para hacer un poco de espacio. Más bien. Imaginemos que ya tenemos todo configurado, etcétera. Pues ahora, ¿qué quedaría? Yo en el main, lo primero que he hecho ha sido, aparte de configurar mis pines, bla, 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 pues claramente va a ser crear esos propios hilos y enlazarlos a su determinada identificación. Por ejemplo, para sacar el identificativo del main, pues utiliza la función osthread_getID. Y para crear el resto de funciones, pues a partir de los nombres de dichas funciones y de la variable identificativa que he creado antes, pues pongo esta sentencia y ya está. ¿Y luego qué viene? Pues como queremos indefinidamente calcular el mínimo común múltiplo, pues el máximo común divisor, pues tenemos que crear aquí una serie de funciones, las cuales no he creado, pero su función sería crear esa lista de factores que explicaba y luego también pues, pues calcular el máximo común divisor propiamente dicho de entre esos dos números. Lo cual no voy a rellenar ni voy a hacer, etcétera, porque eso ya es más problema de C más que de lo que estamos dando de hilos, interrupciones, etcétera. O sea, no, eso ya es más de tu habilidad en C. Entonces, si contamos que esto se va a ejecutar ininterrumpidamente, pues vamos a hablar un poco del resto de funciones que tengo aquí, como es la función de la in0, es decir, cuando se produce un flanco de bajada, ¿qué va a hacer la in0? Pues primero, aquí eh, estoy llamando al registro extinct. ¿Qué hace el registro extinct? Cuando nosotros ponemos una patilla que genere una interrupción a partir de un flanco de subida o de bajada, o etcétera, o nivel de tensión, nosotros para que se pueda volver a repetir esa misma interrupción con esa misma patilla, tenemos que escribir un 1 en la interrupción asociada al registro extinct, ¿vale? Nada, eso es más de teoría. Esto se escribe un 1 en tal bit y para que se pueda volver a repetir y ya está. Luego que dice que tras el flanco de bajada, pues que se lean el número 1 y el número 2 sin problema, ¿no? Pues aquí se leen el número 1 y el número 2. Y hostias, estas dos líneas, ¿para qué son? Pues esto es un truquito que es utilizar elementos de sincronización. Aquí nos dicen que tras el flanco de bajada, el hilo 1 realiza la representación del primer número y tras el flanco de bajada, pues el hilo 2 realizará la representación, bla, bla, bla. Pues aquí, si nos fijamos un poco en el hilo 1 y en el hilo 2, que son entes de ejecución que van a ir por separado, etcétera, pues la primera acción que van a realizar es bloquearse a ellas mismas. Y dirás, joder, ¿qué sentido tiene bloquearte nada más al principio? Pues tiene su sentido, pues porque, bueno, la manera en la que yo lo he pensado es que la interrupción int0 va a ser la que diga, pues tú ya te puedes ejecutar, ¿vale? Se ejecuta una vez y se vuelve a bloquear hasta que no llegue otra in0 que le diga, te puedes volver a ejecutar. Y para eso, pues tengo que utilizar elementos de sincronización, que en este caso he utilizado señales, porque me parecían lo más sencillo, pero podría haber utilizado semáforos, mutex, etcétera. Entonces,
Para el hilo 1, pues yo lo he bloqueado con estas flags que se llaman y he dicho que hasta que no lo desbloquee otro hilo o una función o lo que sea, pues no se van a desbloquear. Entonces, en esta línea lo que estoy haciendo es desbloqueando, por así decirlo, el hilo 1 para que pueda hacer sus cositas tras el flanco de bajada. Y aquí lo que estoy haciendo es que estoy desbloqueando el hilo 2 tras hacer tras hacer el flanco de bajada. ¿Vale? Por estas líneas que tengo aquí escritas. Bueno, una vez hecho esto y entendido esto, pues el resto es más o menos sencillo. Porque el hilo 1, ¿qué hace? Realiza la representación del primer número en sus factores números primos. Pues bueno, aquí he llamado a una función representar, eh, que pues bueno, no la he escrito, pero lo que haría es que a partir de la lista de factores que hemos creado, pues que vaya escribiendo consecutivamente, pues en esos bits que nos ponen, en plan, no me acuerdo de cuáles eran, pero si tenemos el 12, que es igual a 2 al cuadrado por 3, pues que se escriba primero un 2, luego otro 2 y luego un 3, pero que vamos, que eso se saca a partir de la lista de factores que hemos calculado, o bueno, que más bien se ha calculado en el main y ya está. ¿Ok? ¿Y por qué aquí pongo lo de if listo igual a 1 se representa? Pues porque nos ponía que tenía que esperarse a que se recibiera el flanco de bajada, perdona, de la interrupción, 1, y que luego tenía que estar listo o que se debería haber calculado eh, pues el máximo común divisor primero. Y es en esta función, en la del main, en la que he dicho que no he hecho, porque, pues bueno, no tiene mucho sentido, donde pues habrá alguna variable en plan listo o tal que nos diga, pues ya he terminado de calcular el máximo común divisor y encima este es el máximo común divisor. Pues una vez supuesto esto, pues simplemente representamos el número 1 a partir de la lista de factores y a partir de lo que sea y ya está. Eh, vale. Y eso... y poco más. Ya debería estar. Simplemente esa es la idea intuitiva. Y lo de los hilos es ir encendiéndolos, apagándolos según las flags. He visto cómo crear hilos, las variables así más importantes o más o menos que tienen que hacer las funciones. Y de manera intuitiva, pues eso es lo que hay que hacer. Igualmente, si llegase a haber dudas, os recomiendo que me preguntéis encarecidamente.